Yo tenía un amigo que le gustaba tomar cerveza, cerveza, cerveza sin parar. Pero con ese amigo estaba todo mal. Iba siempre, pero iba sin pagar. Mi abuelo que ya salió en la tele chupar. Un día me dijo, con tu amigo no da. Toma mucho este muchacho y no le gusta pagar. Y va de la esquina, no lo quiere ver más. Me llamo Boris Cohen y fui baterista de Velada Paqueta, que fue una banda de rock entre los años 1990 y 2001. Yo tocaba la batería en la banda desde los inicios. La formación tuvo muchos integrantes, pero fue fundada por Guillermo Casal, el Pelado, por Fernando Latorre, Infierno, y por mí, siempre fui el negro. Y al principio teníamos una idea de una agrupación que uniera lo visual con la música, ¿no? Y queríamos generar una estética rock. Y bueno, después la banda fue cambiando con el tiempo, fue mutando, tocamos varios estilos, tocamos rock clásico, después tocamos rock más heavy, más metal, y bueno, terminamos siendo una banda heavy metal, con muchas similitudes a nuestra, digamos, guía del Alma Fuerte, y nos nutríamos de Motorhead, de Metallica, de AC/DC. Pero al principio teníamos otras ideas, nos gustaba mucho más la música psicodélica, escuchábamos mucho Hendrix. Hola, mi nombre es Fernando Latorre, seguramente más conocido y sobre todo en el ambiente artístico paranaense como Infierno. Yo era cantante de una banda llamada Velada Paqueta, que lo más seguro es que el nombre la conozcan, y muchos me han dicho: sí, yo lo he visto en vivo. Tendríamos que haber sido Guns N' Roses para que no haya visto tanta gente, pero bueno, parece que nos vieron. Lo que sí, en una época tocábamos prácticamente de jueves a domingo, todos los fines de semana acá. Eran lugares chicos, pero era una seguidilla. Y en algunos lugares también un poquito más grandes, llegamos a llenar unos lugares con la colaboración de la policía. Guillermo Casal, 50 años, de acá de Paraná. Toco la guitarra desde que soy chico. La verdad que no sé. Yo también dejé de tocar rock bastante tiempo y me dediqué, digamos, a aprender a tocar la guitarra criolla, a aprender a tocar tango, algo de folclore. Y ahora de vuelta volví al rock. Pero el rock que me gusta es eso, realmente. Para algunos puede ser cuadrado, qué sé yo, pero a mí me suena a rock, digamos. Porque uno siempre escuchó Papo, escuchó AC/DC, ZZ Top, todo ese tipo de banda que era ese rock así más. Después empezamos, después se empezó a escuchar otra cosa, más fuerte o Motorhead, pero eso ya es más, para mí es más heavy, ¿no? En una época también estuvimos en Buenos Aires, así fue que conocimos algunas de los músicos que vinieron a tocar acá, con los que compartimos escenario, como Papo, tocamos en los 30 años del rock, del Diario de la Nación, tocamos con Mark y Ramón y los Intruders, tocamos muchas veces con Alma Fuerte, tocamos con O'Connor,
compartimos escenario con Los Cabezones, con Carne Viva, con Escoria, con Perro Negro, con la mayoría de las bandas de aquel momento, y fue una experiencia inolvidable, ¿no? También tocamos en algunos lugares de la provincia, tocamos mucho en Santa Fe y algunas veces en Buenos Aires. En Buenos Aires tuvimos algunas experiencias muy enriquecedoras que fueron tocar en los parques. Casi siempre tocábamos en Parque Centenario y era muy emocionante ver que la gente nos llenaba la gorra de billetes y de monedas. Tuvimos la suerte de conocer a Ramiro Relaña, que tenía un programa muy importante de rock de la zona, llamado Zona de Nadie, que bueno, él en una época hasta cantó con nosotros y nos abrió muchas puertas para actuar en muchos lugares. Y pasado el tiempo, la banda que fue cambiando de integrantes y mutando, llegado ya el año 2001, 2002, intentando, yo personalmente quería dejar de tocar la batería y tocar la guitarra. Y bueno, en su momento no fue bien acogido por los otros compañeros y hubo un quiebre y bueno, la banda ahí finalizó su camino. Después fuimos a Santa Fe una vez, que contratamos un colectivo, fuimos por nuestra cuenta, fuimos a un concurso y también ahí nos votó la gente, porque la vez gente votaba y le gustaba mucho el show, el despliegue, la onda que teníamos y los temas, si bien eran así bien rock and roll cuadrado, tenían unos estribillos bastante pegadizos y la gente se quedaba con eso y le gustaba, lo escuchaba por primera vez y creía que ya lo tenía y cantaba con nosotros. Y bueno, la época bien era los 90. No me pregunté años, fecha a mí, porque yo más o menos sé que después, bueno, una vez inclusive fuimos a tocar a Victoria, también ahí tocamos en un club lleno, fuimos ahí también, nos pusieron un colectivo, nos dieron un alojamiento, hicimos, bueno, ahí fue como, nos trataron como una banda de rock, ¿no? Como de esa época, una banda de rockstar sentimos que... Y fuimos invitados por Ricardo Iorio a grabar en un disco homenaje a B8, grabamos un tema de B8, el Vivo Sustento del Inquisidor, se llama ese tema, viejo tema de los años 70. Después tuvimos algunas grabaciones, pero nunca pudimos acceder a una grabación de calidad, o sea, a un estudio de grabación verdadero, profesional, con digamos, lo que se necesita como para tener un lanzamiento nacional. Nosotros sonábamos muy bien en vivo, muy bien, teníamos muy buenos equipos, instrumentos, teníamos un sonido que era de nosotros, que nos había sido aportado. En un primer momento tuvimos un manager y un productor, que eran Gustavo Mirate y Guillermo Copelca, y ellos procuraron muchos elementos técnicos para la banda, como una consola, baffle, teníamos retorno, y era la época en que la economía estaba con la convertibilidad, entonces los instrumentos eran baratos, eran accesibles, podías comprarte un instrumento importado digamos, en pesos. Y grabamos también muchas actuaciones en vivo porque teníamos la suerte de contar con un sonidista que, si bien no era del ambiente del rock, tenía uno de los mejores sonidos en su momento, que era Alvarenque. Y Marcelo Zanello, el operador, junto con el Mono, que eran un equipo de 3 personas que nos daban una potencia de sonido que en ese momento era muy importante. Teníamos 2500 vatios por lado y 6-7 retornos, luces par 1000, con todo el andamiaje. Era una puesta en escena
bastante profesional en vivo, pero lamentablemente no contábamos en ese momento con recursos como para plasmarlo en una grabación. Te estoy hablando de que ni siquiera existían los CD. Las primeras grabaciones que hicimos las hicimos con las mini consolas que eran a cassette, y bueno, lamentablemente no pudimos dar ese salto hacia el profesionalismo y quedó un sueño inconcluso. Policía, pata sucia, fuera de acá. Ah, ¿no se suicidó con el borcego de él? Yo pensé que se había inhalado el borcego. Ah, no, no sabía. Con la reglamentaria se la dio. Bueno, nos fuimos, vivíamos juntos con el Pelado, Casal, con Guillermo, Boris y yo, éramos los cabecillas del grupo, que después andábamos siempre juntos y vivíamos juntos. Y fueron pasando algunos músicos hasta que al poquito tiempo que habíamos arrancado vino Mauro, que en paz descanse, bueno, ya con otra cabeza, más músico, compositor, todo. Bueno, de los tres, bueno, el Pelado y Boris eran buenos músicos. Boris tocaba la batería, estudiaba y era serio lo suyo. El Pelado ya sabemos lo que es, los que lo conocen saben. Los músicos, lo buen músico que es. Y yo que nada, de música nada, bueno, cantaba pero hacía mucho show. Se ve que era carismático, la gente me quería. Me quiere todavía, pues cuando se acuerdan, tienen buenos recuerdos. Pero no cantaba, ni hablar de, o sea, desafinar, olvídate, directamente no cantaba yo. Hacía cualquiera, hacía yo, me olvidaba las letras, por ahí iba en estado, bueno, como lo ameritaba el momento. Y acordémonos de todas esas bandas que a nosotros nos influyeron, que lo que veíamos era un Jimi Hendrix, o sea, Mick Jagger era el más pila de todo, o sea que íbamos como nos agarraba el día o los días, que veníamos a veces 2 o 3 días. Pero el show no faltaba, nunca falló. Bueno, nosotros éramos independientes, organizábamos, después tocábamos en un par de festivales, así donde podíamos, tocamos en el anfiteatro, con Almafuerte, con Papo, de soporte, con otras bandas más, y ahí sí había convocatoria de gente. Bueno, con las otras bandas de acá de Paraná, que éramos el mismo palo, con Escoria, con Perro Negro, no me acuerdo de otras más, pero sí, éramos varios. Yo lo que pienso en lo personal es que la música rock se extingue. Lo hemos hablado con el Flaco Martínez, fuimos a ver hace poco a Tano Marcielo y veo que el avance de la tecnología musicalmente apunta hacia otros lugares. No es el rock, no es 5 tipos tocando con una batería. En ese momento la tecnología estaba lejos. No existía la globalización, vos podías tener el dinero pero no podías ir, no tenías dónde comprar. Y digamos, en una provincia, en una ciudad de una provincia, de un país lejano a todo lo que es Europa o Estados Unidos, que estaba la grande estrella de la música, y nosotros como que andábamos a tientas, ¿no es cierto? Imitando y copiando lo que veíamos y lo que escuchábamos. La tecnología llegó después, llegó pasado 2010,
y ninguno de nosotros tuvo, de esas viejas bandas, tuvo la oportunidad de contar con, éramos nosotros tocando, no había máquinas de sonido, no había samplers, no disparábamos pistas, éramos nosotros y los instrumentos, y 1, 2, 3, 4 y arrancábamos con la música. Intentamos grabar, vamos a empezar por ahí, había un estudio muy, no sé si era precario, pero bueno, en esa época no había tanta tecnología. Fuimos a grabar a un estudio en Rocamora, enfrente de la placita de Rocamora, pero como ya te digo, imagínate, yo en vivo me desenvolvía bien ahí cuando tuve que empezar a entrar a tiempo, bueno, los pibes sí grabaron, lo mío más o menos lo pudimos, pero mucho trabajo le di. Y quedó algo de ese material, fueron 1 o 2 temas. Yo no sé cuántos años estuvimos tocando acá desde el principio, pero teníamos unos 10 temas, pero en principio hacía la letra yo y ellos le ponían música, después escribíamos todos juntos. Y bueno, después vino otra etapa que fue cuando estuvo Mauro, que ahí fue una etapa mucho más creativa y ahí sí ya perdí un poco la cuenta, pero Mauro componía muchos temas, ya era un rock and roll un poquito más rock and roll, lo otro anterior había un poco de psicodelia metida, había otra experiencia, pero lo de Mauro ya era más rock. Después inclusive cuando nos fuimos a Buenos Aires, también era una etapa que se componía mucho, no sé, pero habremos llegado a tener unos 20 temas. Yo capaz que eso te tengo que preguntarle también a los otros pibes. No soy muy consciente de eso, pero sí, después bueno, fue la época que nos fuimos a Buenos Aires. Acá no iba bien, pero quisieron ir a Buenos Aires y bueno, allá otro mundo y teníamos que trabajar y se complicó un poco. Llegamos a tocar en un par de lugares, íbamos a tocar en el Bar Centenario. Fuimos a tocar una vez a un lugar, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era un teatro bastante conocido. Y de cuando era chico, tenía guitarra, en mi casa había una guitarra. 7 años, 6 años, digamos, cuando uno empieza. Sí. Y después, como a los 20, empezamos con la banda de rock, con Velada Paqueta, un muchacho, con el Negro Boris, con Fernando Latorre, con... ¿quién más estaba? El gordito Mauro Díaz, el querido gordo Mauro Díaz. También estaba el Flaco Martín en una época, en otra época Javier Homero Fernández. Bueno, no sé qué sé yo. La noche, el rock, la vida, la calle, algunas experiencias personales. No era una filosofía muy elevada, era más bien letras de lo que nos pasaba acá en la ciudad, Cotidiano. sí, y los personajes eran nuestros, qué sé yo. Hoy hablábamos de Marcelo Universal y sí, tenía su tema que era Hablando con el cielo, y después los amigos que teníamos que les gustaban las motos tenían su tema que era Riker, era más de antes, y bueno, y así escribíamos un poco lo que nos pasaba a nosotros y lo que le pasaba a la gente que nos rodeaba y lo que le pasaba a la ciudad también. También nos fijamos mucho en lo que era la gente de la costa, de los pescadores, ¿no? Del lado hay música folclórica, harto música folclórica que habla de los pescadores, pero nosotros también veíamos esto que tenía que ver con la necesidad de la gente que pasaba hambre, la gente que no llegaba a fin de mes, no tenía plata, era una época difícil, hiperinflación, mega canje, plan Brady, había, no sé, era una locura la economía. Y nosotros veíamos también eso. Inclusive hicimos varios recitales a beneficio, como
Comedor Antártida Argentina, el del Hospital San Roque, nos convocó, me acuerdo, Ana María nos hacía tocar en todos los festivales que ella hacía. Y también la gente de Curbano, convocaba siempre, el Indio. Y después, bueno, convivíamos en una casa y había unos problemas ahí de convivencia, de otra índole que no tenía nada que ver con lo artístico. Igualmente, conmigo los pibes ya estaban un poco saturados del tema de que en esa época no me entraban muchas balas de la parte musical, me costaba mucho. Y bueno, no me llevé, bueno, ahí me vine yo y ellos siguieron un tiempo más, que después volvieron acá, siguieron tocando y después terminé disolviendo la banda. Ahí ya ellos también habían hecho varios otros temas, cantaba Mauro y ya hacían otra onda, más papo, más fuerte. Cuando estaba yo era más diverso, no nos podíamos encasillar tanto, pero era medio rolín. Hicimos muchos temas, como te digo, empecé escribiendo prácticamente yo, después ya escribíamos los tres juntos y componían ellos. Siempre había otros músicos que pasaban, que iban de paso por la banda y también aportaron algo. Ovaldito Gerlo, el Flaco Martínez, estuvo esporádicamente. Y todos por ahí aportaban algún arreglo, algún tema. A veces empezábamos los temas, ni los terminábamos y los probábamos arriba del escenario, así medio improvisado, de una improvisación, iba agarrando, iba tomando curso, pero a la gente le pegaba porque tenían letra muy simple, que todos nos identificábamos, hablábamos de la noche, de la fiesta, eso en un principio. Después ya había unas composiciones un poquito más serias, más profundas. Y mi hermana es música. Mi hermana cantó folclore muchos años con la banda se llamaba El Puente, la banda, que era del hermano de Tata Mocker, de Tano Mocker. Se llamaba Folclore de Proyección, y bueno, con ella empecé a frecuentar ese ambiente. Tenían otro espectáculo, llamaban La Pajarita de Papel, con María Silva. Y Hito Petersen hacía unas acuarelas en vivo y las retroproyectaba en una pantalla, era de otro mundo, imagínate, ¿sabes? Y bueno, frecuentando esos lugares, llegué a la casa del Negro Aguirre, al de su papá, en Seguí. Y ahí vi por primera vez la batería. Y me senté en la batería, y como en mi casa se escuchaba mucha música de discos, tenían una selección de música jazz, con solos de batería, y yo me senté y le empecé a pegar a la batería. Y bueno, a partir de ahí es como que me quedó esa imagen, y cuando tenía 16 años, 15, mi hermana estaba cantando en un grupo donde tocaba Mori Verón, la batería. Y me dijo, vivía enfrente de mi casa, Mori, y me dijo, che, mi amigo te enseña a tocar la batería. Bueno, dije yo, y empecé a ir a lo de Molly. Mi hermana me pagaba las clases, y Molly tenía una batería de madera, una batería muda. Y debo haber pasado, no sé, un año tocando la batería con Molly en su casa. Y bueno, ahí llegó mi primera batería, que la cambié por una moto que tenía. Y casi 22 años toqué la batería. Y bueno, fui comprando mucho, cambiándola, y llegado al final del ciclo, cuando decidí no tocar más la batería, mi idea era que tocara otro baterista, que en definitiva luego tocó otro baterista, pero yo ya no estaba. Y bueno, mi idea era que con mi batería
íbamos a traer un muy buen baterista que conocíamos en esa época, y yo me iba a pasar a la segunda guitarra, y no nos pusimos de acuerdo. Yo de las primeras letras recuerdo cuando los primeros temas que no teníamos y, o sea, que no teníamos, no llegaban a ser temas todavía, que había una base. Y sí, a mí los primeros temas, por ahí, había uno, Susi, chica de bar, que teníamos 2 o 3 temas, y bueno, íbamos y tocábamos esos 2 o 3 temas, y si la gente no hacía el aguante, los tocábamos 4 o 5 veces los mismos temas, en distintas versiones ya, y después zafábamos un rato. Había unos temas, un tema que hicimos que ella salía redondo, que ahora no me acuerdo bien la letra, pero sí tenían letras, lindas letras. Pues me acuerdo una vez en el viejo Juan L, que era donde estaba la estación de colectivo ahora. Una vez, bueno, fuimos a tocar y empezamos improvisando y yo le mandaba letras en inglés de los Doors, cualquiera. Me acuerdo que después me felicitaban porque cantaba tan bien en inglés, pero bueno, es un capítulo aparte. La primera vez que grabamos fue en lo de Leo González, allá en el barrio Rocamora. Tenía un estudio allá. Fuimos y grabamos 3 temas. Agite Cero. ¿Cuál era el otro? El del María de los Pueblos. Recuerdo, ahora anoche. Y después grabamos otro que era Hablando con el cielo. Que nos cambió el sonido de la guitarra, ¿verdad? Que hacía le ponía sonido de teclado. Claro. Una de las cosas principales que tenía la banda era el auto en el que nos desplazábamos. Siempre era un auto viejo, todo podrido, que se rompía en 1000 lugares. Y bueno, una de las primeras salidas que hicimos fue a Gobernador Mansilla. Teníamos un Dodge Polar azul y cargamos todos los instrumentos, un poco en el techo del auto, un poco en el baúl, nos subimos todo al auto, nos fuimos, tocamos a Gobernador Mansilla en un club. Era la primera vez que se hacía un recital de rock en esa ciudad. Y a la vuelta, ya era de madrugada, cargábamos el auto de vuelta con todos los instrumentos y yo venía manejando por la ruta, ya era de noche tarde, y todos venían dormidos, y en un momento que miré por el espejo retrovisor vi que atrás del auto algo venía largando chispas. Y hacía chispas, y cuando paré 50 metros más adelante y nos bajamos, se había caído el bombo de la batería que venía rodando por el medio de la ruta. Y bueno, así fue como que en la primera salida nos quedamos sin batería. Tuvimos que volver y vender algunas cosas que teníamos para poder comprar otra batería para seguir tocando. Pata Sucia era el policía que trabajaba en Toxicomanía, que nos conocía a nosotros, en esa época también nos conocíamos todo el mundo. Y le hicimos un tema, salió, y a nuestros recitales iba gente de la policía, a veces iban así como de incógnito, andaban haciendo su trabajo, y no sé cómo fue que llegó a oídos de que le habíamos hecho un tema que no le gustó nada, se enojó con nosotros. Y bueno, después el pibe tomó una determinación con su vida y quedó todo ahí. A Marcelo Universal le hicimos un gran personaje conocido acá para Paraná, le hicimos un tema también, y se le hice la letra yo, que son algunos de los temas que quedaron, pero había mucho, y no hay mucho material, o sea, se perdió, se grabó un video una vez, un tema que le pusimos
que le hicimos un video que lo hizo el Indio Enrique y después no sé dónde quedó. Grabamos poco. En lo de Bría grabamos. No había información de nada, qué sé yo. Por ejemplo, yo cuando me compré un equipo, me compré un equipazo que es para tocar en un estadio, ¿entendés? Y una guitarra me compré una Squier, me podría haber comprado una mejor guitarra y un buen equipito más chiquito, ¿viste? El equipo lo tengo todavía y no tiene poco uso, así que lo vendo, muchachos. Aprovecho. Lo voy a cambiar por una buena guitarra. Fue todos los 90, fue una locura porque no había muchos precedentes, había muchas bandas, pero todos se movían eran como un perfil más bajo, tenían su gente, su grupo, por sus barrios, y bueno, nosotros medio que, bueno, sí, el antecedente más que teníamos era Escoria, que era, que llevaba más gente y todo, pero al nivel de que la gente iba directamente a ver el show como una excusa y ven, ahí se habrán formado varias parejitas, supongo, de todo tipo de todo tipo de pareja. Algunos hijos habrán nacido también de eso. Yo creo que fue la noche que tocamos en Santa Fe con Papo y dejamos de tocar en Santa Fe con Papo y vinimos a Paraná a tocar con los más fuertes, en la misma noche. Creo que eso fue haber tocado de soporte de Papo y de Ricardo Iorio fue lo mejor que nos pasó. La verdad que nosotros crecimos mucho musicalmente cuando los conocimos a ellos y no, ese día fue fantástico. Estábamos frente a la terminal de Santa Fe, que hay un centro cultural muy grande, no me acuerdo el nombre. Y bueno, ahí estaba armado el escenario, Papo estaba con el Bolsa Rodríguez y el bajo no me acuerdo si era... Bueno, no me acuerdo quién tocaba el bajo, era la formación de Papo Blues. Y bueno, tocamos 7, 8 temas, tocamos unos temas de riff que a Ramiro Relaño nos cantó, que a él le gustaba, y luego de eso nos subimos a una traffic de una radio y nos vinimos a Santa Fe y llegamos a la Endija y estaban cortadas las calles y adentro estaba Iorio con la gente de Almafuerte. Increíble. Soñado. Steve Ray Vaughan. Sí. Johnny Winter. Johnny Winter. No, hay un millón. Albert Collins. Bueno, Papo, ni hablar. El Tano Marcello también, pero ya, viste, más. El Tano es otra cosa. Y fue pero también es rockero, loco, digamos, también. Y bueno, Angus Young. Los hermanos Young. Los dos. Guitarristas, digamos. Sí, que AC/DC también. Que Richard no tanto, yo por lo menos. Cuando andaba de solista y Ya. tenía esa banda más rockera. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Estábamos con Marky en la pirámide, ¿no? Y bueno, nos escupían, te estaba contando. Que pedimos por favor que no nos escupan y bueno, más nos escupían. Y estaba Marky y se acerca Marky y me pregunta por la batería. Yo tenía una batería Premier hermosa, inglesa. Y me dice, me pide tocar con mi batería. Bueno, le dijimos que sí. Y en un momento me dice, tengo hambre, me dice. Y le digo yo, ¿do you want to eat? Sí, me dice. ¿Qué? Y me dice, quiero comer mollejas. Y bueno, después fuimos a las cuartetas a comer unas mollejas. Y le comíamos salame, queso, tomó vino también con nosotros. Y fue impresionante verlo tocar. La muñeca parecía velocidad luz tenía en la mano. Y bueno, eso también fue muy enriquecedor. Y sobre todo el vínculo que nosotros habíamos formado con los Cabezones, con los Carne Viva.
digamos, un ida y vuelta de cosas. Que los cabezones siempre nos decían que nosotros éramos el Power Trio, que al final éramos trío, el Power Trio entrerriano. Y Marky Ramón y los Intruders. Fue una época hermosa, gloriosa. ¿Volverías a tocar? Sí. No sé si la batería. Sí, volvería a tocar lo mismo, hubiera tocado en los mismos lugares con la misma gente que toqué y para la misma gente que toqué. Y creo que hubiera tomado las mismas decisiones también. No es fácil, la carrera artística es dificilísima, es más difícil que cualquier profesión, no hay universidad para eso, tenés que aprender día a día y te va la vida también. Por eso yo soy muy respetuoso de los artistas y trato de colaborar en todo lo que puedo, en todas las expresiones artísticas que haya, porque conozco el sacrificio que es y las veces que se resignan cosas para comprarse algo, no sé, el pintor se compra un pincel, el músico un instrumento y así. También la coyuntura del país no me ayudaba, porque íbamos de crisis en crisis y de mal en peor, así que también por ese lado se nos hacía muy cuesta arriba intentar una carrera artística y en un género que en realidad no es comercial. Y bueno, como experiencia fue más que positiva, fue enriquecedora, fue hermoso, forjé lazos de por vida con personas con las que compartimos muchas cosas buenas, algunas no tanto, pero en general te puedo decir que sí, haría exactamente todo lo mismo otra vez. Sería lo mejor, y si me quieres dar algo de amor, eso sería lo mejor. Dame, pero dámelo, oh, dame, que yo te doy, dámelo, oh, dame.